Luis González Vicen. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que González Vicen fue uno de los grandes jefes falangistas. A los 20 años y cuando estudiaba medicina en Valladolid, conoce a Ramiro Ledesma y es uno de sus principales colaboradores en la creación de las JONS. Desde un principio se destacó como un verdadero hombre de acción, y por eso se le encarga personalmente hacerse cargo de los grupos de choque jonsistas. Fue uno de los mayores entusiastas de la unión de las JONS con Falange. Es célebre su enfrentamiento con Onésimo Redondo, al que tildaba de medio cura, y parece que sus diferencias con el jefe vallisoletano acabaron en las manos, por lo que fue expedientado y expulsado momentáneamente de Falange. Tuvo una intervención muy importante a la salida del mitin del 4 de marzo en Valladolid, consiguiendo identificar al izquierdista que acabó con la vida de Ángel Abella. A partir de la unión de la Falange con las JONS siempre se posicionó al lado de José Antonio, incluso en el momento de la separación de Ramiro Ledesma. Junto con Girón y Anselmo de la Iglesia fue el más importante jefe de milicias de la Falange de Valladolid, siendo detenido el 25 de junio del 36 y compartiendo cárcel en Ávila junto con sus camaradas. Al inicio de la guerra civil es liberado de la cárcel, y marcha de inmediato a la capital vallisoletana, donde Onésimo le encarga el mando de 2 centurias de Falange que parten hacia el Alto de los Leones. Su actuación es heroica a pesar de lo cual, solo se concede la medalla militar individual a José Antonio Girón, lo que produciría desde ese momento una gran enemistad entre ambos. Posteriormente es nombrado Inspector Nacional de Milicias, pero González Vicen no acepta el nombramiento de jefe territorial de la Falange de Castilla la Vieja, en la persona de Andrés Redondo, por lo que cesa en el cargo y vuelve al combate acabando la guerra como capitán de la Legión, con 3 cruces de guerra, 3 cruces rojas y 2 medallas militares colectivas. En los graves enfrentamientos surgidos en el seno de la Falange con motivo de la unificación franquista se posiciona con la llamada facción legitimista en contra de Edilla. González Vicen fue uno de los muchos falangistas que entendieron que debía hacerse la Revolución Azul dentro del régimen franquista, por lo que en 1941 fue nombrado jefe provincial del movimiento y gobernador civil de Alicante. Posteriormente en 1944, asume el mando de la Delegación Nacional de Información e Investigación de FED, y conjuntamente también es nombrado lugarteniente nacional de la Guardia de Franco, organización que González Vicen entendía como la heredera de la primera línea de Falange, la más revolucionaria y comprometida con la idea de José Antonio. En ese momento González Vicen es uno de los hombres más poderosos del régimen franquista. A partir de entonces González Vicen se convirtió en el abanderado de la revolución dentro del régimen, oponiéndose a las otras familias del movimiento. Desde su vertiente claramente nacional sindicalista se opuso frontalmente a la ley de sucesión, intentando que el régimen se convirtiera en una república presidencialista. Fue uno de los mayores luchadores contra el maquis, y llegó a idear una operación militar para acabar con el maquis en Asturias, infiltrando un camarada que consiguió que varias partidas del maquis se concentraran en una playa, y allí el propio González Vicen acabó con la vida del principal jefe del maquis asturiano. La constante oposición de la Guardia de Franco al régimen, y su talante claramente revolucionario, tuvo como consecuencia el cese fulminante de Luis González Vicen, que volvió a su profesión de médico, y abandonó momentáneamente su lucha para conseguir el predominio azul en el movimiento. Años después, en 1961, Luis asumió la presidencia de los Círculos Doctrinales José Antonio, asociación creada dentro del movimiento, declara oposición falangista. Desencantado de la política, Luis se convirtió en uno de los más famosos cirujanos traumatólogos de España, desempeñando su vocación médica en el Hospital Clínico de Madrid. Los últimos años de su vida González Vicen los pasó en la isla alicantina de Tabarca. En definitiva, Luis González Vicen, sin lugar a dudas, fue durante el régimen de Franco uno de los símbolos de la oposición falangista al régimen, y no cesó de luchar porque por fin en España, se hiciese la revolución que soñara José Antonio. Si te ha gustado el vídeo, dale a compartir.